Muy buenos días, arquitecto Vivian Dembo. Es un placer para todos nosotros, desde el equipo de Entre Rayas, estar aquí y agradecemos de antemano que nos haya recibido, su disponibilidad, su disposición y sobre todo darnos un espacio de su tiempo para poder entrevistarla y compartir con usted un rato sus experiencias. Bienvenida, arquitecto Vivian. Gracias, Briseida. Bienvenida tú y todo el equipo de Entre Rayas. Gracias. A continuación, le haré algunas preguntas en el marco de la revista 140 que se va a lanzar en el mes de marzo, a su vez en el marco del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo. Arquitecto Vivian, ¿qué es lo que más le apasiona acerca de su labor como arquitecto? ¿Puede desarrollarnos algo al respecto? Bueno, desde el momento en que conozco al cliente y sostengo un lápiz en mi mano, comienza la pasión. Y no termina hasta el último minuto de finalizar un proyecto y verlo ejecutado. La arquitectura para mí es una parte muy importante de mi vida, está mi familia y la arquitectura. Y a esa le he dedicado, a ambas le he dedicado toda mi vida y siento que la arquitectura me llena y no puedo dejar de pensar en ella. Siempre la siento, todo lo que veo, todo lo que observo es arquitectura. Cuando hago un proyecto y desarrollo y comienzan a llegar las ideas, pues es un momento sublime para mí. Es un momento de agradecimiento, es un momento de pasión. Y hablando de agradecimiento y de pasión, como lo está comentando, ¿acaso esos han sido parte de sus principios o sus valores para construir su trayectoria? ¿O cuáles han sido estas piezas fundamentales o Bueno, principios? yo diría que al principio, bueno, fue un aprendizaje, ¿ok? Pero a medida que vas agarrando destreza, vas agarrando como más intuición, vas sintiendo los proyectos y los vas oliendo y vas percibiendo que desde que la idea se plasma en tu cabeza y la vas plasmando con el lápiz, entonces vas sintiendo verdaderamente la fuerza de lo que es cada proyecto. Respecto a sus proyectos, ahora que toca el tema proyectual, ¿usted quisiera compartir con nosotros algún proyecto en particular que por alguna razón especial sea más significativo o tendrá una anécdota al respecto? Bueno, de anécdotas podemos hacer un libro, porque hay muchísimas historias de cada proyecto, ¿no? Yo creo que todos mis proyectos son mis hijos y cada uno es tan importante como el otro, así sea el diseño de un baño, ¿ok? Pero hay proyectos, por supuesto, que le he dedicado muchísimo tiempo y esfuerzo y sobre todo el esfuerzo de un equipo completo, que son los proyectos multidisciplinarios. Podemos hablar en épocas pasadas, lo que fue el Four Seasons, Bello Campo, y en este momento podemos hablar de lo que está haciendo el proyecto Sky Park, que actualmente se está comenzando a construir. Es un proyecto que le hemos dedicado 2 años completos de trabajo arduo y de mucha pasión y de mucha creatividad. Y esperamos que llegue a un buen término. Excelente, arquitecto. ¿Cómo se podría definir Vivian Dembo? Si eso es Uy, posible, si eso es posible en una, dos o tres palabras. una mujer perseverante, creativa, apasionada y en el aquí y ahora. ¿Y él? El aquí y ahora. Y el Siempre aquí y presente, ahora. siempre Así es. presente. Y hablando del presente, arquitecto Vivian, ¿considera usted, si es el caso, que han habido cambios en la profesión del arquitecto respecto a la mujer? Es decir, desde que usted inició su desarrollo profesional como arquitecto, ¿acaso usted ha sentido cambios como mujer? Bueno, mira, la arquitectura no ha cambiado, el proceso de diseñar y de construir no cambia. Lo que cambia es la percepción de otros. Yo recuerdo cuando comencé a trabajar en Sanvil, pues era la doctorcita y habían pocas mujeres en ese momento que se destacaban, aunque siempre han habido muchas mujeres, pero en ese momento habían pocas mujeres que se destacaban en el campo de la arquitectura. A medida que han pasado los años, el mundo ha cambiado, la evolución
tenemos que la mujer se ha destacado en muchísimas otras áreas y ha tomado cargos muy importantes de presidenta, primer ministro, etcétera, y la mujer en la arquitectura ha tomado un cargo, una presencia, vamos a decir así, muchísimo más importante que la que fue años atrás. Y yo creo que eso es lo que debía ser y lo que es. ¿Y usted cree que esas oportunidades que se están dando, que se han venido dando, quizás en los últimos años o en las últimas décadas, han tenido alguna razón en particular? Bueno, yo ¿O creo podría darnos su punto de vista? bueno, yo creo que es un poco delicado, pero yo creo sobre todo los clientes muchas veces visualizaban la arquitectura, el arquitecto, ¿no? Y buscaban al hombre como representante de un proyecto importante. Ya hoy en día no es tanto así. Es decir, arquitecto Vivian, que hubo cambios. Sí, sí hubo cambios. La manera como el cliente percibe hoy en día al proyectista a contratar no es lo mismo que antes. Antes veían al hombre. Hoy en día ven las posibilidades, arquitectos y arquitectas. Y las arquitectas se están destacando. Tú ves en Venezuela la cantidad de arquitectos que están apareciendo día a día, de mujeres que están destacándose y haciendo cosas maravillosas. La verdad que es un orgullo. Y en diversas áreas. Y en diversas áreas, sí, señor. ¿Considera usted que en la arquitectura se ha diversificado otras áreas más novedosas o diferentes a las tradicionales? Bueno, sí. Bueno, hoy en día hay de todo, hasta el metaverse, donde tenemos arquitectura para el área virtual, ¿no? Yo creo que hay unas innovaciones extraordinarias y tanto en el plano cotidiano como en el plano imaginario. Así es, en lo intangible. En lo intangible. Entonces su padre fue una de las referencias importantes para su desarrollo profesional. Bueno, sí, definitivamente. Fue mi gran motivador, mi gran compañero. Me ayudó siempre mientras estudiábamos a hacer las maquetas y siempre nutriéndome con posibilidades y llevándome a ver obras fantásticas y bueno, siempre estuvo a mi lado, aupándome en los inicios, que fueron bastante difíciles, ¿no? Hermosas palabras. Y bueno, él y mi mamá con su mundo artístico, pues ambos me nutrieron y me llenaron de una cantidad de información, cultura, la música y el arte estuvo siempre al lado mío y yo creo que ambos son partícipes de cualquier cosa que yo haya logrado porque fueron mis compañeros y mis tutores. Hermosas palabras, sobre todo de estas referencias muy personales y familiares que tiene el arquitecto Vivian Dembo. ¿Tiene algunas otras referencias quizás más conocidas, de talla internacional, diferentes a las personales, de otro tipo, ya de tipo proyectual o técnicas? Bueno, mi casa siempre estuvo llena de arquitectos, de músicos, de artistas, ¿no? Y siempre tuve la oportunidad de compartir con los arquitectos que venían a visitarnos. Posteriormente trabajé en la librería, mientras estudiaba, trabajé en la librería Cruz del Sur y tuve la oportunidad de ser la que compraba los libros de arquitectura y de arte. Entonces siempre estaba al día con todo lo que se estaba haciendo a nivel mundial, leía los libros de Le Corbusier, los de Mies van der Rohe, los de, bueno, todos estos grandes arquitectos influyentes en nuestra arquitectura de hoy en día. Y paralelamente, pues uno se suscribió a las revistas. Y ahora que está hablando de publicaciones, ¿qué nos puede decir acerca de su crecimiento profesional brevemente y de su trayectoria como mujer? A diferencia de otros arquitectos, quizás de la misma época, en donde se forjaron, donde estudiaron y forjaron un portafolio, ¿qué nos puede decir como mujer el día de hoy al respecto? Bueno, yo soy una trabajadora y perseverante, ¿no? Y siempre estuve en búsqueda de proyectos y en búsqueda de oportunidades para ir creciendo como profesional y como arquitecto. Y gracias a Dios, pues tuve buenos clientes, buenas oportunidades de proyectos que te hacen investigar y te hacen crecer y te hacen aprender de distintas áreas, porque cuando uno es arquitecto, uno es un todero, uno tiene que aprender de todo porque depende del proyecto, tienes que aplicar un conocimiento específico o no. O sea que yo creo que eso es una de las ventajas de nuestra carrera y yo tuve la oportunidad de hacer diversos proyectos de vivienda unifamiliar, vivienda multifamiliar, centro comercial, hoteles, oficinas. Pues, ha sido una... Vivian Dembo se siente afortunada de haber tenido estas oportunidades. definitivamente, definitivamente.
sí, 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 definitivamente. Y un poco ser aventurero, porque uno a veces tiene que correr riesgos, ¿no? Y Correr riesgos quizás es una frase clave para sí, usted. sí, 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 sí. ¿Cómo logró el equilibrio Vivian Dembo entre su vida personal, familiar, la maternidad y arquitectura como profesional? Bueno, gracias a eso he estado siempre bien estresada, porque me ha tocado, recuerdo que me tocaba llevar a los niños al colegio temprano en la mañana, correr a las obras, correr y me regañaban porque nunca llegaba a tiempo, después estar en la oficina, después tenía que correr a recogerlos y después tenía que estar con ellos un rato, ¿no? O sea que siempre había tiempo para todo, pero siempre estaba muy limitado. O sea, yo te puedo decir que yo vivía en una carrera minuto a minuto desde que tuve hijos. Pues eso fue hasta hoy en día, porque ya se me quedó pegado eso, ya yo me acostumbré a estar siempre de aquí a allá, no, no soy muy inquieta, siempre. ¿Puede compartirnos acerca de esa Vivian Dembo que decide traspasar las fronteras de Venezuela después de tantas publicaciones, quizás entrevistas, proyectos y harto trabajo? ¿Qué es lo que hace Vivian Dembo para salir al exterior? Y si tiene algún proyecto que quisiera compartirnos que sea de talla internacional. Bueno, yo lo que siempre he sido es un poco loca y aventurera, ¿no? Un poquito, o sea, me salgo de lo convencional, vamos a decir, siempre estoy en la oficina, siempre estoy en las obras me apasionan, me encanta hablar, intercambiar con los obreros, con los maestros, todo eso me fascina, pero también me fascinan las aventuras. Y entonces recuerdo un momento dado que conocí a Francis Terán en un momento muy particular, en un curso que estábamos tomando, y de ahí nació una amistad muy interesante donde empezaron a salir unos proyectos hasta conectarme con su hermana que me invitó a Hawái a hacer unos proyectos. Y yo, ni tonta ni perezosa, al minuto dije, sí, me voy la semana que viene. Y así comenzó y tuve la oportunidad de hacer en Hawái, en Big Island, 5 proyectos de casas, muy interesante en el Four Seasons, en el Hualalai, un sector donde está ubicado el Four Seasons en Kona, en Big Island. Y yo creo que eso es que hay que aprovechar la oportunidad. Y Y eso esos fue lo que yo cambios, hice. y ahorita que habla de oportunidades, y a su vez hemos conversado sobre cambios, ¿cómo hizo Vivian Dembo para estar en obra en un país extranjero con otras normativas, con otras ordenanzas? Aprender, aprender. El Me fue aprendizaje. maravilloso. Te voy a decir que en la parte de la obra, la preparación que tenemos aquí en Venezuela es tan fantástica que te puedes manejar en cualquier lado del mundo. No sabrás alguna norma y eso, pero la rapidez con que nosotros resolvemos los detalles no la tiene la gente de afuera. O sea, a mí me pareció fantástico. Fantásticas anécdotas Sí, sí, y sí. vivencias que nos está compartiendo el día de hoy. ¿Cómo es la Vivian Dembo en obra? ¿Qué disfruta de la obra cuando está proyectando, cuando está Bueno, construyendo? es un complemento importantísimo. A mí me encanta llegar y oler la obra, la tierra. Me encanta subir por las escaleras rapidito y ver cómo está ensamblándose cada nivel, la albañilería, la plomería. Me gusta chequear mi electricidad bastante, a ver si están todos los puntos donde deben estar. Y me encanta la parte de los detalles. Entonces, si no hay supervisión, es muy difícil lograr los detalles. Y otra cosa, que te hagan caso con la solicitud de los detalles, porque a veces tú haces los detalles y no siempre te los ejecutan como tú quieres. Esa es la parte Más difícil, más más manual, difícil, sí. ¿cierto? Y ¿cómo ha llegado al equilibrio, si es que es así, entre su labor Caracas-Miami? Caracas nuevamente. Bueno, yo no sé si hay un equilibrio, pero lo he manejado. Está funcionando bien. Yo creo que lo interesante en Miami ha sido un poco aprender cómo se maneja la arquitectura y el diseño, cómo se manejan las normas, los procedimientos, las limitaciones, el conseguir clientes, que es algo bastante difícil, pero bueno, ahí vamos en este proceso, ¿no? Es toda una experiencia. ¿Nos quiere comentar algo o varias anécdotas sobre sus proyectos en relación con la ciudad y a su vez en relación con su proceso de diseño?
Bueno, hay algo muy peculiar que me sucedió cuando fui invitada a la Bienal de Venecia. Se me pidió, bueno, escogí una pared donde íbamos a desarrollar el proyecto. Una de las cosas interesantes es encontrarme que todos los proyectos tenían algo en común, que todos estaban orientados al Ávila y todos tenían grandes visuales sobre la ciudad de Caracas. Y eso me pareció tan interesante porque cuando íbamos describiendo proyecto a proyecto siempre había grandes cristales, grandes visuales, la integración y la simbiosis entre la ciudad y la arquitectura. Y bueno, al final el mural donde se montó toda fue una gigantografía del Ávila con todos los proyectos incorporados ahí, quedó bien interesante, bien bella. Yo creo que fue muy interesante para mí, saber que había ese común denominador entre todos los proyectos y la ciudad, ¿no? Y después ver plasmada mi obra en un evento tan importante como es la Bienal de Venecia. Es decir, que Vivian hace una reflexión hacia el Ávila Sí, cada vez que dice. sí, sí, sí. Interesante, arquitecto. En relación a estos comentarios, estas respuestas, estas anécdotas, vivencias, experiencias que nos está a su vez compartiendo, ¿qué mensajes o qué mensaje le dejaría a usted a las nuevas generaciones, tanto de jóvenes como de jóvenes profesionales involucrados en la arquitectura? Bueno, yo creo que son muy afortunados hoy en día porque tienen muchísimas herramientas que no teníamos nosotros cuando estudiábamos, ¿no? Sobre todo que la información te llega y te inunda, continuamente estás recibiendo información, proyectos, lo que está pasando en el mundo, o sea, tienes un backup importantísimo, ¿no? Pero también tienen también todo un conocimiento y una cantidad de herramientas maravillosas en AutoCAD, en 3D, en todo lo que es tecnológico a la mano. Eso es envidiable porque yo no lo sé manejar, pero me parece fantástico. Pero lo más importante es la práctica. Y yo creo que todos los arquitectos tienen que tener su experiencia de práctica profesional en otras oficinas, porque uno se gradúa en la universidad y tiene un conocimiento y una información importante, pero lo que te da la práctica no te lo da nada. Y yo pienso que eso es un detalle importante. Gracias por sus palabras, arquitectos, no solo para las nuevas generaciones, sino también para los nuevos arquitectos quienes van a construir nuestras ciudades. Gracias por sus palabras. Gracias, Vicente, a ti. Por su tiempo, por su espacio y sobre todo por compartir todas estas anécdotas y vivencias con nosotros. Feliz día, arquitecto. Gracias, igualmente.